No fue un error grande. Fue algo pequeño. Tan pequeño que no pareció peligroso. No te gritó. No te asustó. No te detuvo. Al contrario, te dio alivio. Por un momento sentiste que todo estaba bajo control. Que el problema ya no apretaba. Que podías respirar. Y ahí fue cuando empezó. Porque hay decisiones que no te quitan nada al inicio. Solo te prometen calma, tiempo, solución. Pero poco a poco empiezan a decidir por ti. No te das cuenta el primer mes, ni el segundo, ni cuando firmas. Te das cuenta cuando el futuro ya no te pertenece. Y casi siempre todo empieza igual, con una deuda que parecía inofensiva. La mayoría de las cosas que arruinan una vida no empiezan con una alarma, empiezan con una sensación agradable, con alivio. Eso es lo que hace a la deuda tan peligrosa. No se siente como un problema cuando llega, se siente como una solución, como un respiro, como una salida temporal a una presión que ya no soportabas. En ese momento nadie piensa en el futuro, nadie piensa en consecuencias, solo piensa en dejar de sentir ese peso en el pecho. La deuda no entra rompiendo la puerta, entra tocando suavemente. Llega cuando el dinero no alcanza, cuando algo se desordenó, cuando una urgencia aparece o cuando simplemente estás cansado de decirte que este mes no se puede. Y en lugar de quitarte, te da, te presta, te permite seguir, te hace sentir que todo vuelve a la normalidad. Y eso es lo más engañoso de todo, porque el cerebro humano no huye de lo que alivia, se aferra a ello. En ese instante no parece una decisión grave. Parece práctica, razonable, incluso responsable. Luego lo ordeno, cuando mejore la situación, solo por ahora. La deuda se disfraza de temporalidad y la temporalidad anestesia el peligro. Nadie teme algo que cree que va a durar poco. Al principio no pasa nada. Pagas la primera cuota, luego la segunda, la tercera ya se siente normal. Y ahí ocurre el cambio más peligroso. La deuda deja de ser un evento y se convierte en contexto. Ya no es algo que tienes, es algo dentro de lo que vives. Empiezas a planificar alrededor de ella, ajustas tus decisiones para cumplirle. Sin darte cuenta, el centro de gravedad se mueve. Lo más inquietante es que no hay un momento claro en el que puedas decir, aquí empezó el problema. Porque no hay choque, no hay quiebre. Todo es gradual, silencioso, cómodo. La deuda no exige tu atención inmediata, solo tu constancia, y eso la vuelve invisible. Mientras tanto sigues creyendo que estás en control, porque sigues pagando, porque no te atrasaste, porque todo está bajo control. Pero el control no se pierde cuando dejas de pagar, se pierde cuando ya no puedes decidir sin pensar primero en lo que debes. Ese es el punto que casi nadie identifica. La deuda no empieza a afectar tu vida cuando te ahoga, sino mucho antes, cuando empieza a condicionar tus elecciones, cuando el alivio inicial se transforma en una presencia constante, cuando lo que parecía una ayuda comienza lentamente a marcar el ritmo. Y lo más inquietante es que nada de esto ocurre de golpe. No hay un día exacto en el que puedas decir, aquí empezó el problema. Todo es gradual, cómodo, silencioso. Sigues pagando, sigues cumpliendo, sigues diciéndote que todo está bien. Hasta que sin darte cuenta, empiezas a organizar tu vida alrededor de lo que debes. Tus decisiones, tus planes, tu tranquilidad. Y entonces pasa algo todavía más peligroso. La deuda deja de sentirse como un problema porque ya no eres el único viviendo así. La deuda deja de sentirse como un problema porque ya no eres el único viviendo así. Cuando miras alrededor y ves que todos deben, algo dentro de ti se relaja. No porque estés mejor, sino porque ya no te sientes raro. La deuda se vuelve parte del paisaje, algo cotidiano, algo que se comenta sin vergüenza, incluso con orgullo. Todos pagamos cuotas, nadie compra al contado. Así funciona hoy. Y ahí ocurre el error más grande de todos: confundir lo común con lo correcto. La mente humana funciona así. Cuando una conducta se repite lo suficiente en un grupo, deja de cuestionarse. No importa si es dañina,
No importa si es costosa. Si todos lo hacen, el cerebro lo interpreta como seguro, normal, aceptable. Y la deuda se beneficia exactamente de eso. Por eso no se presenta como una excepción, sino como una regla. No aparece como una emergencia, sino como un estilo de vida. No se ve como un problema financiero, sino como una forma inteligente de manejar el dinero. Y cuando algo se vuelve norma, deja de generar resistencia. Grandes pensadores del comportamiento humano han demostrado algo inquietante. Las personas no toman decisiones financieras racionales, toman decisiones sociales, copian lo que ven, repiten lo que el entorno valida, ajustan su conducta para no sentirse fuera del grupo. Y en ese juego, la deuda gana terreno sin esfuerzo. Porque nadie quiere ser el único que dice no, el único que espera, el único que se limita. Así, poco a poco, la deuda deja de ser una decisión personal y se convierte en una expectativa social. Se espera que debas, se espera que pagues en cuotas, se espera que vivas comprometiendo el mañana para sostener el hoy. Y si no lo haces, algo parece mal contigo. Este es el punto en el que la deuda se vuelve realmente peligrosa, cuando ya no se justifica, se normaliza. Economistas que han estudiado durante décadas el comportamiento del consumo coinciden en algo clave. Los sistemas modernos no se sostienen sobre personas libres financieramente, sino sobre personas predecibles, personas que necesitan ingresos constantes para cubrir compromisos constantes, personas que no pueden detenerse, cuestionar o cambiar de rumbo con facilidad. Por eso la deuda no se combate, se incentiva. No con presión directa, sino con mensajes suaves. Págalo después, no lo sentirás, es solo una cuota pequeña. La deuda se vuelve invisible porque se fragmenta. Ya no ves el total, solo ves el monto mensual. Y lo mensual parece manejable, aunque el costo real sea enorme. Y cuando todos viven así, ocurre algo aún más profundo. El estrés se normaliza. Vivir apretado se vuelve costumbre, vivir con presión se vuelve rutina, vivir sin margen se vuelve la vida adulta. Nadie lo cuestiona, porque todos lo sienten. Pero hay una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. Cuando normalizas la deuda, normalizas vivir condicionado. Condicionado a pagar, condicionado a cumplir, condicionado a no fallar. Y sin darte cuenta, el estándar baja. Ya no piensas en crecer, piensas en aguantar. Ya no planeas avanzar, planeas sostenerte. El objetivo deja de ser elegir y pasa a ser sobrevivir sin atrasarte. Ese es el verdadero daño de la normalización. No el dinero, no la cuota, sino la idea silenciosa de que esto es lo que toca. Y cuando aceptas eso, la deuda deja de ser un problema financiero y se convierte en una forma de vida. La deuda deja de ser peligrosa cuando se normaliza, pero se vuelve realmente grave cuando empieza a decidir por ti. Porque el primer precio que cobra la deuda no es el dinero, es la libertad. Warren Buffett lo ha dicho de una forma brutalmente simple. La verdadera riqueza no es cuánto ganas, sino cuántas opciones tienes. Y ese es el punto que casi nadie conecta con la deuda. Cada obligación financiera reduce tus opciones futuras, aunque hoy todavía puedas pagarla. No ocurre de golpe. No hay una señal clara. Simplemente empiezas a notar que ciertas decisiones ya no están disponibles. No porque sean malas, sino porque no puedes permitirte tomarlas. Cambiar de trabajo, esperar una mejor oportunidad, decir no a algo que no te conviene. Robert Kiyosaki lo repite constantemente cuando habla de personas atrapadas en lo que él llama la carrera de la rata. No están ahí porque ganen poco, sino porque sus ingresos futuros ya están comprometidos. Trabajan no para avanzar, sino para cumplir. No para elegir, sino para pagar. Y ahí ocurre algo muy peligroso. Empiezas a descartar opciones antes siquiera de analizarlas. No eliges lo mejor. Eliges lo que no pone en riesgo la cuota del mes.
Brian Tracy, que ha estudiado durante décadas la relación entre dinero, mentalidad y rendimiento, explica que cuando una persona vive bajo presión financiera constante, su mente entra en un estado defensivo permanente. No piensa en crecer, piensa en evitar errores. No busca oportunidades, busca estabilidad forzada. Por eso, la deuda no te dice qué hacer, pero te dice qué no puedes hacer. No puedes fallar, no puedes pausar, no puedes arriesgar. Cada decisión pasa por un filtro silencioso. ¿Y si no puedo pagar? Ese filtro no aparece de la noche a la mañana. Se instala poco a poco. Y cuando lo hace, gobierna. Buffett también advierte algo que casi nadie escucha. El interés compuesto puede trabajar a tu favor o esclavizarte. Cuando lo usas mal, no solo consume tu dinero, consume tu tiempo futuro. Te obliga a producir constantemente solo para mantenerte en el mismo lugar. Y lo más grave es que esta pérdida de libertad no se siente como una pérdida visible. Nadie siente que le quitan algo. Simplemente se adapta. Ajusta expectativas, reduce sueños, pospone decisiones importantes para cuando todo esté más ordenado. Ese después rara vez llega. Así, la deuda no solo compromete tu dinero futuro, compromete tus decisiones futuras. Te vuelve predecible, cuidadoso hasta el miedo, dependiente del ingreso mensual. Y una persona que no puede decidir libremente es fácil de controlar incluso sin darse cuenta. Aquí se rompe uno de los mayores mitos financieros, la idea de que mientras puedas pagar, todo está bien. No lo está, porque pagar no es lo mismo que elegir, cumplir no es lo mismo que avanzar, y sobrevivir no es lo mismo que vivir. Cuando la deuda llega a este punto, ya no es una herramienta, es una jaula sin barrotes. No te encierra físicamente, pero limita cada movimiento, y cuanto más tiempo pasa, más natural se siente esa limitación. Hasta que un día miras tu vida y notas que hace tiempo no decides en libertad, y ahí entiendes algo que pocos se atreven a aceptar. La deuda no te quitó dinero primero, te quitó el control. La deuda no necesita cadenas para funcionar, no necesita gritos, no necesita amenazas. Funciona porque condiciona. Brian Tracy explica algo incómodo cuando habla de control personal. La persona que depende económicamente pierde, poco a poco, la capacidad de decidir con firmeza. No porque sea débil, sino porque el miedo constante desgasta la voluntad. Y la deuda vive exactamente de eso, de un miedo silencioso, persistente, que nunca se va del todo. Por eso la deuda moderna no se parece a la esclavitud del pasado. No hay látigos, no hay rejas, no hay dueños visibles. Hay fechas de pago. Robert Kiyosaki lo dice sin rodeos. Cuando tus ingresos ya están asignados antes de llegar a tus manos, no eres dueño de tu tiempo. Trabajas para cumplir compromisos, no para construir opciones. Y alguien que no controla su tiempo, no controla su vida. Aquí es donde la palabra esclavitud incomoda, pero encaja. Porque la esclavitud moderna no consiste en obligarte a trabajar, sino en hacer que no puedas dejar de hacerlo. No te dicen trabaja, te dicen paga. Y el resultado es el mismo. Tu energía, tus horas y tus decisiones ya no te pertenecen del todo. Warren Buffett lo advierte desde otro ángulo cuando habla de independencia financiera. El mayor riesgo no es perder dinero, es perder margen de maniobra. Cuando no tienes margen, cualquier error se vuelve fatal. Cualquier pausa se vuelve peligrosa. Cualquier cambio se vuelve imposible. Y la deuda reduce ese margen hasta casi desaparecerlo. Por eso las personas endeudadas no solo trabajan más, también toleran más. Aguantan más de lo que deberían. Permanecen en lugares donde no crecen. Aceptan condiciones que antes rechazarían. No porque quieran, sino porque no pueden arriesgarse. Aquí ocurre algo clave. La deuda no te obliga a obedecer, pero te entrena para no desobedecer. No te impide hablar, te vuelve prudente. No te impide moverte, te vuelve cuidadoso. Y esa prudencia constante
se parece mucho a una jaula. Lo más peligroso es que todo esto se vive como responsabilidad, como madurez, como hacer lo correcto, pagar, cumplir, no fallar. Pero pocas personas se detienen a preguntarse qué están sacrificando a cambio. Porque cuando el miedo a no pagar manda, el criterio se achica, la visión se acorta, el futuro se negocia. Y así, sin que nadie te lo imponga directamente, la deuda empieza a definir el tamaño de tu vida. No por lo que te quita hoy, sino por todo lo que no te deja ser mañana. Ahí es cuando deja de ser solo un problema financiero y se convierte en una relación de poder, silenciosa, aceptada, normalizada. Al final, la deuda no se vive en el bolsillo, se vive en la cabeza. No aparece como un ataque directo, aparece como un ruido de fondo que nunca se apaga, una preocupación constante que no grita, pero tampoco se va. Brian Tracy ha explicado durante años que el estrés financiero sostenido es uno de los mayores sabotajes del rendimiento humano. No porque falte capacidad, sino porque la mente ocupada en sobrevivir no tiene espacio para crear. Y la deuda ocupa espacio mental todos los días, incluso cuando no piensas conscientemente en ella. Te acompaña al despertar, te sigue durante el día, te espera por la noche. No importa si estás trabajando, descansando o compartiendo con otros, en algún punto el pensamiento vuelve. Hay que pagar. Y cuando ese pensamiento se repite durante meses o años, se vuelve parte de tu identidad emocional. Warren Buffett suele decir que el riesgo más grande no siempre se mide en números, sino en decisiones tomadas bajo presión. Y la deuda es presión constante. No explota, no colapsa de inmediato, simplemente aprieta todos los días un poco más. Eso genera algo peligroso, la normalización del estrés. Empiezas a creer que vivir cansado es normal, que vivir preocupado es parte de ser adulto, que vivir ajustado es lo que toca. Robert Kiyosaki advierte que muchas personas no fracasan financieramente por falta de ingresos, sino porque se acostumbraron a vivir tensas. El cuerpo se adapta, la mente se acostumbra. El problema es que cuando el estrés se vuelve normal, deja de alertarte. Y cuando eso pasa, ya no buscas salir, solo aguantas. La deuda no solo quita dinero, quita calma. No solo quita opciones, quita claridad. Las personas endeudadas suelen tomar decisiones más impulsivas no porque quieran, sino porque el desgaste mental reduce la capacidad de pensar a largo plazo. El cerebro busca alivio rápido. Cualquier cosa que reduzca momentáneamente la presión se siente como una salida, aunque empeore la situación después. Así se entra en ciclos que parecen no tener fin. Más deuda para aliviar estrés. Más estrés por más deuda. Más cansancio. Menos claridad. Y lo más peligroso es que todo esto ocurre en silencio. Nadie lo ve desde fuera. Desde fuera todo parece normal. Pagas, cumples, sigues, pero por dentro la carga se acumula. La deuda no te persigue con amenazas, te acompaña con ansiedad, te vuelve irritable, te vuelve impaciente, te vuelve corto de visión. Y cuando la mente vive así durante demasiado tiempo, algo se rompe, la capacidad de imaginar un futuro distinto, no porque no exista, sino porque ya no tienes energía mental para pensarlo. Ahí es cuando la deuda logra su mayor victoria. No cuando te quita dinero, sino cuando te quita la paz y te convence de que vivir así es normal. La deuda no solo afecta a las personas, sostiene un sistema entero. Cuando alguien vive endeudado, no es caótico, es predecible. Y la economía moderna se construye sobre eso, previsibilidad. Warren Buffett ha explicado muchas veces que los mejores negocios no dependen de consumidores libres, sino de consumidores constantes. Personas que compran todos los meses, que pagan todos los meses, que necesitan ingresos todos los meses. La deuda garantiza exactamente eso, flujo permanente. Por eso no se combate, se diseña, se perfecciona. Robert Kiyosaki lo ha señalado con claridad al hablar del sistema financiero.
No está pensado para educar financieramente, está pensado para mantener a las personas dentro del juego. Cuotas pequeñas, plazos largos, intereses que no se sienten al inicio. Todo está diseñado para que la deuda no asuste, sino que acompañe. El sistema no necesita que fracases, necesita que no te detengas. Una persona sin deudas puede parar, pensar, rechazar, esperar. Una persona endeudada no. Tiene que seguir, tiene que producir, tiene que cumplir. Y eso la vuelve funcional, pero no libre. Brian Tracy lo explica desde la productividad. Cuando alguien vive con presión financiera constante, se vuelve reactivo. Responde a urgencias, apaga incendios, cumple plazos, pero rara vez tiene espacio mental para planificar, crear o cambiar de dirección. Y un individuo que no planifica es fácil de encajar en cualquier engranaje. Aquí ocurre algo incómodo de aceptar. El sistema no oprime con fuerza, opta por la comodidad. Te ofrece soluciones rápidas, alivios inmediatos, opciones accesibles. Todo para que no te detengas a cuestionar. La deuda no te obliga a consumir, te facilita consumir hoy a cambio de comprometer mañana. Y cuando millones hacen lo mismo, el resultado es perfecto para el sistema. Personas cansadas, ocupadas, endeudadas, pero funcionando, sin tiempo para cuestionar reglas, sin margen para cambiar estructuras, sin espacio para elegir distinto. No hace falta maldad, solo diseño. Diseño para que el dinero nunca se detenga, aunque las personas sí se desgasten. Por eso la deuda no es un accidente individual, es una consecuencia colectiva de un modelo que necesita movimiento constante. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Porque el problema ya no eres tú, ni tu carácter, ni tu disciplina. El problema es que te enseñaron a jugar un juego donde el que se detiene, pierde. Con el tiempo, la deuda deja de ser algo que tienes y empieza a ser algo que eres. No lo notas de inmediato, no hay un momento exacto. Solo te descubres viviendo de cierta manera, repitiendo los mismos patrones, aceptando las mismas condiciones, sin preguntarte cuándo empezó. Warren Buffett ha dicho que los hábitos revelan más sobre el futuro de una persona que su nivel de ingresos, y la deuda crea hábitos silenciosos. Te vuelve conservador con tus decisiones, pero arriesgado con tu bienestar. Te empuja a proteger lo inmediato y a sacrificar lo importante. Empiezas a organizar tu vida alrededor de pagos, fechas, cuotas, compromisos. El calendario manda más que tus prioridades. Robert Kiyosaki explica que cuando una persona vive atrapada en obligaciones financieras, no diseña su vida, la ejecuta. Cumple rutinas, sigue ciclos, repite meses. No porque no quiera algo más, sino porque no tiene margen para desviarse. Y así, sin darte cuenta, tu identidad se achica. Ya no eres alguien que decide, eres alguien que cumple. Tus conversaciones cambian, tus expectativas bajan, tus sueños se vuelven poco realistas. No porque no creas en ellos, sino porque ahora suenan peligrosos, porque todo lo que implique cambio amenaza la estabilidad frágil que construiste alrededor de la deuda. Brian Tracy ha observado que las personas bajo presión financiera constante desarrollan una mentalidad de corto plazo. Se enfocan en pasar el mes, no en construir años, en resolver lo urgente, no en crear lo importante. Y una vida vivida así, aunque funcione, no avanza. La deuda también cambia cómo te ves a ti mismo. Empiezas a decirte que no es el momento, que más adelante, que cuando todo esté mejor. Pero ese mejor nunca llega, porque siempre hay algo que pagar primero. Y aquí está la verdad incómoda. Cuando tu vida gira alrededor de obligaciones, tu identidad se adapta a la jaula. Dejas de empujar los límites, dejas de cuestionar, dejas de imaginar. No porque seas débil, sino porque aprendiste a sobrevivir así. La deuda no te quita la vida, te quita la sensación de estar viviéndola.
Y ese es el punto más peligroso de todos. Cuando el sistema ya no solo controla tu dinero, sino también la versión de persona que te permite ser. Y llega un momento, silencioso, incómodo, en el que algo ya no encaja. No es una crisis, no es un colapso. Es una pregunta. Una pregunta que aparece cuando el ruido baja un poco. Cuando por un instante no estás corriendo. Cuando te das cuenta de que llevas demasiado tiempo viviendo en automático. No es ¿cómo pago esto? Es algo mucho más profundo. Es ¿por qué mi vida se siente tan estrecha? Ahí ocurre el quiebre. Porque empiezas a notar que no estás cansado por trabajar. Estás cansado por no avanzar. Por repetir meses. Por cumplir sin construir. Por sostener una estructura que no te devuelve nada más que la posibilidad de seguir sosteniéndola. Ese es el instante en el que algo cambia por dentro. No decides salir de deudas todavía, no haces un plan, no tomas acción, pero dejas de justificar. Dejas de decir que así es la vida. Dejas de decir que no hay otra forma. Dejas de llamarle normal a algo que claramente te está costando demasiado. Pensadores financieros y mentores de alto rendimiento coinciden en algo clave. El cambio real no empieza con disciplina, empieza con incomodidad consciente, con darte cuenta de que lo que haces ya no es sostenible, aunque sea común, aunque todos lo hagan, aunque funcione para sobrevivir. Empiezas a ver la deuda distinta, ya no como una ayuda, ya no como una etapa, ya no como algo que le pasa a todos. La ves como una estructura que está ocupando demasiado espacio en tu vida. Y esa claridad incomoda, porque ahora sabes que seguir igual también es una decisión. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes culpar solo al sistema. Ya no puedes esconderte detrás de la costumbre. Ese es el momento más peligroso y más poderoso, porque cuando entiendes que no es normal vivir sin margen, cuando aceptas que no es normal vivir con ansiedad constante, cuando reconoces que no es normal que tus decisiones estén condicionadas, algo dentro de ti empieza a moverse. Todavía no sabes cómo, pero sabes que así no. Y esa conciencia, aunque no se vea, es el primer acto real de libertad. Y cuando dejas de justificarte, ocurre algo silencioso, pero decisivo. Recuperas el control de la mirada. Ya no miras tu vida desde la urgencia, sino desde la consecuencia. Empiezas a conectar puntos, a entender que nada de lo que pasó fue un accidente aislado, sino una cadena de decisiones tomadas sin ver el costo completo. No por ignorancia, sino por presión. Warren Buffett suele insistir en que el mayor error financiero no es perder dinero, sino no entender por qué se pierde. Porque cuando entiendes la causa, recuperas algo más valioso que el dinero: criterio. Y el criterio es lo primero que la deuda te había quitado. Ahora empiezas a ver distinto. Ves que no era mala suerte. Ves que no era falta de ingresos. Ves que no era incapacidad. Era un sistema de decisiones que te empujaba siempre al mismo lugar. Robert Kiyosaki habla de este momento como el instante en que una persona deja de jugar en automático y empieza a leer las reglas reales del juego. No para ganarlo todavía, sino para dejar de perder sin saber por qué. Y ese cambio de conciencia, aunque no pague una deuda de inmediato, cambia todo lo demás. Porque ahora sabes algo clave. Si el problema fue una estructura, la salida también lo es. Dejas de buscar alivios rápidos. Dejas de creer en soluciones mágicas. Dejas de pensar en el próximo respiro. Empiezas a pensar en margen, en espacio, en decisión. Brian Tracy ha explicado que las personas que recuperan control sobre su vida financiera no lo hacen aumentando ingresos primero, sino reduciendo el ruido, quitando presión, recuperando claridad. Porque una mente clara toma mejores decisiones incluso con pocos recursos. Y esa claridad se nota. Ya no te seduce cualquier oferta. Ya no te tranquiliza cualquier cuota. Ya no te convence cualquier excusa. Empiezas a distinguir entre avanzar y simplemente aguantar,
No porque seas más fuerte, sino porque ahora ves el juego completo. En este punto, la deuda ya no manda. Todavía existe, pero ya no define quién eres ni cómo piensas. Y cuando una persona recupera eso, criterio, conciencia, dirección, algo se reorganiza por dentro. No todo se soluciona de inmediato, pero deja de empeorar. Y eso, en una vida financiera, es un cambio enorme. Porque el verdadero giro no es pagar una deuda, es dejar de vivir alrededor de ella. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso ya no es huir, es elegir. Y al final, todo se reduce a una sola verdad incómoda. La deuda no te atrapó por falta de dinero, te atrapó por falta de orden. No de orden en los números, de orden en las decisiones, de orden en la forma de pensar el futuro. Porque nadie cae en la trampa de la deuda por un solo error. Se cae por una serie de pequeñas decisiones tomadas sin estructura, sin criterio claro, sin una visión que vaya más allá del mes siguiente. Y mientras eso no cambia, cualquier ingreso nuevo solo alimenta el mismo ciclo. Warren Buffett ha dicho que el riesgo más peligroso no es el que no ves, sino el que aprendes a tolerar. Y la deuda se volvió tolerable porque se volvió cotidiana, porque se volvió parte de la vida, porque se aceptó sin ser cuestionada. Robert Kiyosaki insiste en que las personas no pierden dinero primero, pierden dirección. Y cuando no hay dirección, cualquier deuda parece manejable hasta que ya no lo es, hasta que el margen desaparece, hasta que la vida se vuelve estrecha. Brian Tracy lo resume con crudeza. Una vida sin orden termina siendo una vida reactiva, siempre respondiendo, nunca diseñando, siempre apagando incendios, nunca construyendo terreno firme. Salir de esa trampa no empieza con pagar, empieza con ver. Ver que no es normal vivir condicionado, ver que no es normal vivir con ansiedad constante, ver que no es normal que el futuro ya esté comprometido antes de llegar. Y cuando ves eso con claridad, algo se reacomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes qué no volver a aceptar. La deuda deja de ser una condena y se convierte en una lección dura, silenciosa, costosa, pero necesaria. Porque solo cuando recuperas el orden interno, en tu cabeza, en tus decisiones, en tu manera de relacionarte con el dinero, recuperas algo más valioso que el dinero mismo, la capacidad de elegir. Y sin elección no hay libertad, solo cumplimiento. Este no es el final del camino, es el punto exacto donde deja de ser automático. Lo que sigue ya no depende del sistema, depende de cómo ordenes tu vida y tu mentalidad.